Mira, voy a ser honesto contigo, desde el principio. Tengo gente cercana que ha luchado con adicciones y durante años yo también caí en la trampa de pensar que era simplemente falta de voluntad, que si esa persona realmente quisiera, podría dejarlo, que era cuestión de decidirse, hasta que empecé a estudiar psicología en serio y me topé con Carl Jung y todo cambió, porque Jung entendía algo que la mayoría de nosotros no vemos cuando miramos a un adicto, algo que cambia completamente cómo entiendes lo que está pasando en la mente de esa persona. No es debilidad, no es falta de carácter, no es que simplemente estén eligiendo destruirse, es algo mucho más profundo, mucho más humano y mucho más trágico. Jung dijo algo que literalmente cambió la historia de la recuperación de adicciones, y lo dijo en una carta a Bill Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos. Ningún adicto se cura si no encuentra una experiencia espiritual. Y cuando leí eso por primera vez pensé, ¿espiritual? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la adicción? Pero cuanto más profundizaba, más entendía lo que Jung realmente estaba diciendo. Y no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con algo mucho más fundamental, con el vacío que todos sentimos a veces, esa sensación de que algo falta, de que la vida debería significar más de lo que significa, y el adicto está tratando de llenar ese vacío, desesperadamente, con lo que sea que encuentre primero. Si este tipo de temas te interesan, suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario. ¿Conoces a alguien que haya luchado con adicción? O tal vez tú mismo has estado ahí, porque hoy vamos a meternos en la mente de un adicto, no para juzgar, no para ofrecer soluciones mágicas, sino para entender realmente qué está pasando ahí dentro, por qué el cerebro se engancha, por qué la voluntad no basta, y qué es lo que realmente busca esa persona cuando consume. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es que detrás de cada adicción hay una búsqueda de algo más grande, de sentido, de conexión, de alivio de un dolor que esa persona muchas veces ni siquiera puede nombrar. Y mientras esa búsqueda no encuentre su verdadero objeto, mientras ese vacío no se llene con algo real, la adicción seguirá siendo la única respuesta que esa persona conoce. Así que empecemos por entender qué pasa realmente en el cerebro de alguien que no puede dejar de consumir. Y luego vamos a ir más profundo, mucho más profundo. Antes de hablar de Jung, de la sombra, de lo espiritual, tenemos que entender algo fundamental. La adicción no es solo psicológica, no es solo emocional, es profundamente neurológica. Y esto es importante porque durante décadas la sociedad ha tratado la adicción como falla moral, como si fuera cuestión de decisión, como si pudieras simplemente elegir no ser adicto. Pero si miras lo que pasa en el cerebro te das cuenta de que es muchísimo más complejo que eso. Déjame explicarte. Hay una parte del cerebro que se llama el sistema de recompensa, y este sistema existe por razón evolutiva muy clara. Está diseñado para reforzar comportamientos que nos ayudan a sobrevivir. Comes algo nutritivo, tu cerebro libera dopamina, te sientes bien, tu cerebro dice, esto es bueno, hazlo otra vez. Te conectas socialmente con alguien, dopamina, esto es bueno para supervivencia, repítelo. Tienes sexo, dopamina, esto perpetúa la especie, hazlo otra vez. Es sistema brillante cuando funciona correctamente. Nos motiva a hacer cosas que nos mantienen vivos y que permiten que la especie continúe. El problema es que las sustancias adictivas y ciertos comportamientos adictivos hackean este sistema completamente. No liberan un poco de dopamina, liberan inundaciones masivas, cantidades que ninguna actividad natural podría producir. Entonces el cerebro dice, wow, esto es increíble, esto es mejor que todo lo demás, hazlo otra vez y otra vez y otra vez. Y aquí empieza el problema, porque cuando inundas el cerebro con dopamina una y otra vez, el cerebro se adapta, empieza a producir menos dopamina naturalmente, empieza a eliminar receptores de dopamina porque hay demasiado estímulo. Es como si subieras el volumen de la música
tanto que tus oídos empiezan a protegerse haciéndose menos sensibles. Entonces ahora necesitas más de la sustancia para sentir el mismo efecto. Esto es lo que llamamos tolerancia. Pero hay algo peor. Mientras tu cerebro se vuelve menos sensible a la dopamina artificial, también se vuelve menos sensible a la dopamina natural. Entonces las cosas que antes te daban placer, comida, amigos, sexo, naturaleza, ahora no te dan nada. Te sientes plano, vacío, deprimido. Y la única cosa que todavía puede atravesar ese entumecimiento es la sustancia. Entonces no es que el adicto esté eligiendo la droga sobre su familia, es que neurológicamente su cerebro ya no puede sentir placer de su familia, solo puede sentirlo de la droga. Y cuando intentan dejar la sustancia, ¿qué pasa? El cerebro está acostumbrado a esas inundaciones de dopamina y de repente ya no las tiene. Entonces entras en abstinencia. Y la abstinencia no es solo ansiedad psicológica, es tu cerebro gritando: necesito eso para funcionar, dame eso ahora. Depresión severa, ansiedad paralizante, a veces dolor físico real, insomnio, terror existencial, y tu cerebro está constantemente empujándote, solo una vez más, solo para sentirte normal, solo para que pare el dolor. Ahora, ¿esto significa que la adicción es puramente química y que no hay nada que hacer? Number. Y aquí es donde se pone interesante, porque hay algo curioso. No todas las personas que prueban sustancias adictivas se vuelven adictas. La mayoría de las personas que beben alcohol no son alcohólicas. Muchas personas que prueban drogas no desarrollan adicción. Entonces, claramente hay algo más operando aparte de la química pura. Y aquí es donde Jung entra. Y aquí es donde la cosa se pone realmente profunda. Porque Jung entendía que el adicto no solo está buscando dopamina, está buscando algo más, algo que la vida normal no le está dando. Y voy a ser honesto contigo. Cuando leí por primera vez la carta de Jung a Bill Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos, casi no lo creí. Jung básicamente le dice a Wilson que la adicción al alcohol es búsqueda espiritual mal dirigida, que el alcohólico está buscando trascendencia, conexión con algo más grande, sentido profundo, y que la única forma de curarse no es fuerza de voluntad, es encontrar esa experiencia espiritual que están buscando, pero por el camino correcto. Y esto me voló la cabeza porque explica algo que la neurociencia sola no puede explicar. ¿Por qué la gente desarrolla adicciones? No solo por la química, sino porque hay vacío existencial. Déjame ponértelo así. Imagina que tu vida tiene significado profundo, tienes propósito claro, tienes conexiones genuinas con personas, sientes que tu existencia importa, que estás conectado con algo más grande que tú. En ese estado sí podrías probar una sustancia, podrías sentir el placer químico, pero no hay gancho real porque tu vida ya te está dando lo que necesitas. Ahora imagina lo opuesto. Tu vida se siente vacía, sin propósito, desconectado de otros, sin sentido de pertenencia, sin sensación de que tu vida tiene significado más allá de sobrevivir día a día. En ese estado, cuando pruebas una sustancia que de repente te hace sentir euforia, conexión, olvido del dolor existencial, aunque sea por unas horas, claro que te vas a enganchar, porque finalmente encontraste algo que llena ese vacío, aunque sea temporalmente, aunque sea ilusión. Y esto explica algo que siempre me pareció fascinante: los estudios sobre soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam. Durante la guerra, un porcentaje enorme de soldados usaba heroína. Era epidemia, y todo el mundo estaba aterrado de lo que pasaría cuando regresaran a casa. Se esperaba ola masiva de adicción a heroína en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? La gran mayoría dejó la heroína cuando regresaron. Sin tratamiento, sin intervención, simplemente dejaron. ¿Por qué? Porque el contexto cambió. En Vietnam estaban en infierno, trauma constante, muerte alrededor, pérdida de sentido, y la heroína era escape. Cuando regresaron a casa, a sus familias, a sus comunidades, a contexto donde la vida tenía estructura y sentido otra vez, ya no necesitaban el escape. Esto no significa que adicción sea solo ambiental, pero muestra que el contexto, el sentido, la conexión, importan enormemente.
Y Jung lo entendía. Entendía que la adicción es síntoma de crisis del alma. Ahora quiero hablar de algo que Jung llamaba la sombra, porque esto es clave para entender por qué algunos adictos parecen sabotearse constantemente. La sombra es todo lo que has reprimido, todo lo que no encaja con la imagen que quieres tener de ti mismo. Trauma de infancia que enterraste, ira que nunca expresaste, vergüenza que nunca procesaste, dolor que decidiste ignorar. Todo eso no desaparece, se va a la sombra, al inconsciente, y desde ahí sigue operando, sigue afectando tu comportamiento, pero no lo ves directamente, ¿no? Para el adicto, muchas veces la adicción es forma de medicar la sombra, de mantenerla dormida, de no tener que enfrentarla, porque enfrentar la sombra es doloroso, significa sentir todo lo que has estado evitando sentir. Entonces consumes para no sentir, para mantener todo enterrado, para seguir funcionando sin tener que mirar dentro. Pero el problema es que la sombra no se queda quieta, sigue creciendo, sigue generando síntomas, sigue empujando, y cuanto más intentas reprimirla con la sustancia, más fuerte se vuelve. He visto esto personalmente. Gente cercana que deja la sustancia pero no hace el trabajo interno, y después de unos meses recaen. ¿Por qué? Porque la sustancia no era el problema raíz, era el síntoma. El problema raíz era el dolor no procesado, el trauma no integrado, la sombra no enfrentada. Y hasta que no hagas ese trabajo, la adicción va a seguir jalándote de vuelta. Entonces tienes dos niveles operando simultáneamente. Nivel 1. Cerebro químicamente alterado que está gritando por dopamina. Esto es real. Esto es neurología. Nivel 2. Alma hambrienta buscando sentido, conexión, escape de dolor existencial. Esto también es real. Esto es psicología profunda. Y necesitas abordar ambos niveles para tener chance real de recuperación. Si solo abordas la química, dejas de consumir pero te quedas con el vacío existencial y eventualmente recaes o desarrollas otra adicción. Si solo abordas lo espiritual pero ignoras la neurología, subestimas el poder del cerebro químicamente alterado y luchas innecesariamente contra biología. Necesitas ambos, y Jung lo sabía. Por eso le dijo a Bill Wilson que se necesitaba experiencia espiritual, no porque la química no importara, sino porque sin llenar el vacío espiritual, la química siempre te va a jalar de vuelta. Ahora, hay algo más que quiero que entiendas sobre cómo piensa un adicto. Hay algo que se llama pensamiento adictivo, y es patrón específico de racionalización que el cerebro hace para justificar el uso. Solo una vez más no va a hacer daño. ¿Me lo merezco después del día que tuve? Esta vez va a ser diferente. Esta vez voy a poder controlarlo. Solo voy a usar un poquito, para quitarme el edge. Y lo fascinante es que el adicto genuinamente cree estos pensamientos en el momento. No está mintiendo conscientemente. Es el cerebro adicto creando narrativas para conseguir lo que quiere. Porque recuerda, el sistema de recompensa ahora está secuestrado y está generando urgencia masiva. Necesito esto ahora. Y para superar tus defensas racionales, tu propio cerebro te vende historias que suenan razonables. Es como negociar contigo mismo. Y la parte adicta es negociador increíblemente convincente porque tiene acceso a todos tus miedos, inseguridades, justificaciones. Conoce exactamente qué botones presionar para que digas, bueno, solo esta vez. Y después de consumir, viene la culpa, la vergüenza. ¿Por qué hice eso otra vez? Soy débil, soy fracaso. Y esa vergüenza alimenta el ciclo, porque ahora te sientes peor. Y cuando te sientes peor, ¿qué quieres hacer? Consumir para no sentir. Es ciclo vicioso perfecto. Entonces parte de la recuperación es aprender a reconocer el pensamiento adictivo cuando aparece, verlo por lo que es, no creer las historias que tu cerebro te cuenta. Y eso requiere conciencia brutal, requiere honestidad que duele. Ahora quiero hablar de algo que mucha gente no entiende, la diferencia entre adicción física y adicción psicológica. Adicción física es cuando tu cuerpo se vuelve dependiente de la sustancia, alcohol, heroína, benzodiazepinas. Si dejas abruptamente, puedes tener abstinencia física peligrosa, convulsiones, muerte incluso. Adicción psicológica es cuando tu mente se vuelve dependiente.
No hay abstinencia física peligrosa, pero hay pull emocional y mental masivo. Y aquí está lo interesante. La adicción psicológica puede ser igual de poderosa que la física, a veces más, porque puedes desintoxicar el cuerpo en semanas, pero la mente puede seguir gritando por la sustancia por años. Y esto es especialmente cierto para comportamientos adictivos que ni siquiera involucran sustancias. Adicción al juego, adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicción al trabajo, adicción a las redes sociales. No hay molécula externa, pero el cerebro está haciendo exactamente lo mismo, liberando dopamina masiva, creando dependencia, generando tolerancia, y el patrón es idéntico: uso compulsivo, pérdida de control, consecuencias negativas, incapacidad de parar a pesar de querer parar. Entonces, cuando hablamos de adicción, no estamos hablando solo de drogas, estamos hablando de cualquier comportamiento que secuestra el sistema de recompensa. Y en mundo moderno hay más oportunidades para eso que nunca en la historia humana. Redes sociales diseñadas para ser adictivas, videojuegos diseñados con loops de recompensa perfectos, pornografía ilimitada a un clic. Estamos en ambiente diseñado para crear adicción, y mucha gente está luchando sin siquiera darse cuenta que lo que tienen es adicción, porque si no hay sustancia, no lo llaman adicción, lo llaman tengo problema con o debería dejar de, pero no reconocen la naturaleza adictiva del patrón. Y mientras no lo reconozcas como adicción, no vas a usar las herramientas correctas para abordarlo. Entonces, si te encuentras pensando constantemente en cierto comportamiento, si intentas pararlo y no puedes, si está causando problemas en tu vida pero sigues haciéndolo, probablemente es adicción y merece ser tratada como tal. Ahora, quiero volver a Jung porque hay algo más que él entendía profundamente. Él decía que los símbolos son lenguaje del inconsciente y que la psique humana necesita símbolos para organizarse, para encontrar sentido. En culturas antiguas había rituales, ceremonias, mitos compartidos, símbolos colectivos que daban estructura a la experiencia humana. Y muchas de esas culturas usaban sustancias psicoactivas, pero dentro de contexto ritual, con intención, con guía. No era escape, era búsqueda de conexión con lo divino, con lo trascendente. Jung veía que en el mundo moderno hemos perdido esos rituales, hemos perdido los símbolos compartidos, hemos perdido el sentido de conexión con algo más grande. Y el adicto, sin saberlo, está intentando recrear esa experiencia, está buscando trascendencia, está buscando disolver el ego, está buscando sentirse parte de algo más grande. Pero sin estructura ritual, sin guía, sin intención correcta, la sustancia no lleva a trascendencia, lleva a destrucción. Entonces la pregunta se convierte: ¿cómo puedes darle al adicto lo que realmente está buscando? No la sustancia, sino la experiencia que la sustancia prometía pero nunca pudo entregar. Experiencia de conexión real, de sentido profundo, de pertenencia, de trascendencia genuina. Y esto no puede venir de píldora, no puede venir de terapia superficial, no puede venir de pura fuerza de voluntad, tiene que venir de transformación profunda, de experiencia que reorganiza cómo ves el mundo y tu lugar en él. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Cómo alguien puede salir del infierno, de la adicción, no solo dejando la sustancia, sino encontrando lo que realmente estaban buscando todo este tiempo. Porque el cerebro puede ser recableado, la sombra puede ser integrada, el vacío puede ser llenado genuinamente, pero requiere algo más que decisión, requiere viaje profundo hacia adentro, requiere valentía brutal y requiere estar dispuesto a enfrentar todo lo que has estado evitando, y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo sales de esto? ¿Cómo alguien que está atrapado en adicción realmente se libera? Y voy a ser brutalmente honesto contigo desde el principio. No hay solución rápida, no hay píldora mágica, no hay hack de 5 pasos. Esto es trabajo de años, trabajo doloroso, trabajo que va a requerir que enfrentes todo lo que has estado evitando toda tu vida, pero es posible, absolutamente es posible,
Y el primer paso real, no es dejar la sustancia, es algo más fundamental, es admitir que hay problema, y no superficialmente, no sí, debería beber menos, sino admitir profundamente, visceralmente, que estás atrapado y que no puedes salir solo. Y esto suena obvio, ¿no? Pero te sorprendería cuánta gente pasa años, décadas incluso, sabiendo que tienen problema pero sin realmente admitirlo, porque admitirlo significa soltar el control, significa aceptar que no eres tan fuerte como pensabas, que necesitas ayuda. Y para muchos adictos, especialmente los que han construido identidad alrededor de ser fuerte, independiente, capaz, esto es muerte del ego, pero es muerte necesaria, porque hasta que no sueltes la ilusión de control, vas a seguir intentando manejarlo solo, y eso no funciona. De hecho, hay algo fascinante en el programa de Alcohólicos Anónimos. El primer paso es literalmente admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y esto no es accidente. Bill Wilson, el fundador, entendió algo profundo después de su correspondencia con Jung, que el adicto tiene que rendirse completamente, no luchar, no intentar controlar, rendirse. Y cuando te rindes, cuando admites que no puedes hacerlo solo, ahí es donde algo puede entrar. Ayuda, gracia, transformación. Jung lo llamaría experiencia espiritual. AA lo llama poder superior. Terapia moderna lo llama recursos externos y trabajo interno profundo. Pero el principio es el mismo, tienes que soltar para poder recibir. Ahora, el segundo paso es enfrentar la sombra. Y aquí es donde se pone realmente difícil. Porque la sombra es todo lo que has estado medicando con la sustancia, todo el dolor que no querías sentir, todo el trauma que enterraste, toda la vergüenza que reprimiste, y cuando dejas la sustancia todo eso sube a la superficie, con fuerza. De repente estás sintiendo emociones que no has sentido en años, dolor de infancia, ira reprimida, tristeza profunda, vergüenza paralizante, y tu primer instinto va a ser volver a la sustancia, porque eso es lo que siempre has hecho, es tu forma de manejar emociones difíciles, pero si realmente quieres sanar, tienes que quedarte con esas emociones, tienes que sentirlas completamente, sin escapar, sin medicar, sin distraer. Y esto es brutal. Voy a ser honesto. Es probablemente lo más difícil que vas a hacer en tu vida, porque estás sintiendo años, a veces décadas, de dolor acumulado, todo al mismo tiempo. Pero aquí está la cosa, ese dolor no es infinito, tiene fondo, y si te quedas con él, si lo sientes completamente, eventualmente pasa, no desaparece, pero se integra, se vuelve parte de tu historia en lugar de algo que te controla. Jung tenía este concepto increíble, decía que tienes que hacer consciente lo inconsciente, tienes que traer la sombra a la luz, porque mientras esté en la sombra, mientras estés reprimido, va a seguir controlándote desde el inconsciente. Pero cuando lo traes a la consciencia, cuando lo miras directamente y dices, sí, esto es parte de mí, esto pasó y está bien, pierde su poder sobre ti. Y esto no significa que justificas el comportamiento destructivo, no significa que dices, bueno, estaba bien que hiciera eso. Significa que reconoces el dolor que estaba debajo del comportamiento, que ves al niño herido, a la persona traumatizada, que estaba tratando de sobrevivir como podía, y le das compasión, en lugar de juicio, porque el juicio solo refuerza la vergüenza, y la vergüenza refuerza el ciclo adictivo. Compasión es lo que rompe el ciclo. Ahora, déjame contarte algo que he visto en gente cercana que ha pasado por esto. Hay momentos, generalmente después de meses o años de trabajo, donde algo cambia. No es que de repente todo es fácil, no es que las ganas de consumir desaparecen completamente, es que la relación con esas ganas cambia. Antes, cuando venía la gana, era orden absoluta. Tienes que consumir ahora. Después del trabajo profundo, cuando viene la gana, es más como, ahí está esa sensación otra vez. Sé lo que es, sé por qué está ahí, y puedo dejarla pasar. Es como ola, viene, crece, alcanza pico y luego baja. Si no actúas sobre ella, eventualmente pasa, y cada vez que dejas que pase sin actuar, te vuelves un poco más fuerte, un poco más libre,
Pero para llegar a ese punto tienes que hacer el trabajo de entender de dónde viene esa ola, que la dispara, qué necesidad está tratando de satisfacer, y generalmente es una de pocas cosas. O es escape de emoción difícil, o es búsqueda de conexión que no estás teniendo de forma saludable, o es intento de llenar vacío existencial. Y cuando puedes identificar cuál es, puedes empezar a satisfacer esa necesidad de forma genuina. Si es escape de emoción, aprendes a procesarla en lugar de evitarla. Terapia, journaling, meditación, conversaciones honestas. Si es búsqueda de conexión, buscas comunidad real. AA, grupos de apoyo, amistades profundas, terapia de grupo. Si es vacío existencial, buscas sentido genuino. Propósito, contribución, algo más grande que tú mismo. Y esto último es lo que Jung estaba diciendo todo el tiempo, que la experiencia espiritual no es opcional, es necesaria, pero espiritual no significa religioso necesariamente, significa conexión con algo que trasciende el ego pequeño. Para algunas personas es religión tradicional, para otras es naturaleza, para otras es arte, para otras es servicio a otros. Lo que importa no es la forma específica. Lo que importa es que encuentres algo que te haga sentir parte de algo más grande, que le dé sentido a tu sufrimiento, que haga que la vida valga la pena sin necesidad de escape químico. Y cuando encuentras eso, cuando realmente lo encuentras, la adicción pierde su poder. No porque dejes de ser adicto. El cerebro todavía tiene los cambios neurológicos. La vulnerabilidad sigue ahí, pero ya no estás buscando en la sustancia lo que ahora estás encontrando en tu vida real. Ahora quiero hablar de algo práctico, algo que mucha gente no entiende sobre recuperación. No puedes hacerlo solo, necesitas ayuda, necesitas comunidad, y esto va contra todo lo que el adicto quiere creer, porque el adicto generalmente es alguien que ha aprendido a no confiar, a no depender, a manejarlo todo solo, pero esa hiperindependencia es parte del problema, es parte de por qué te aislaste tanto que la sustancia se convirtió en tu única compañía. Entonces, parte de la recuperación es aprender a confiar otra vez, a ser vulnerable, a pedir ayuda. Y esto es aterrador, porque significa arriesgarte a ser lastimado, a ser rechazado, a ser juzgado, pero sin ese riesgo te quedas solo, y en soledad la adicción siempre gana. Esto es por qué programas como AA funcionan tan bien para muchas personas. No es magia, no es solo los 12 pasos, es la comunidad, es estar rodeado de personas que entienden, que han estado ahí, que no te juzgan porque ellos mismos están luchando. Es poder ser completamente honesto sin miedo de rechazo, es tener gente que te sostiene cuando estás a punto de caer y no tienes que usar AA específicamente. Hay muchas formas de encontrar comunidad, terapia de grupo, grupos de apoyo seculares, comunidades en línea. Lo que importa es que no estés solo, que tengas gente con quien ser real. Ahora, algo que tengo que mencionar porque es importante: recaída. La mayoría de personas en recuperación recaen al menos una vez. Muchas recaen múltiples veces antes de lograr sobriedad sostenida. Y esto no significa que son fracasos, no significa que el proceso no está funcionando, significa que la adicción es enfermedad crónica con alta tasa de recaída, como diabetes, como hipertensión. Si alguien con diabetes tiene episodio donde su azúcar se descontrola, no decimos, eres fracaso, ya no puedes recuperarte. Decimos, ok, ¿qué pasó? ¿Qué podemos ajustar? Con adicción debería ser lo mismo, pero culturalmente no lo tratamos así. Culturalmente vemos recaída como falla moral completa, y esa mentalidad mata gente, porque cuando el adicto recae y siente que ya arruinó todo, que ya decepcionó a todos, a veces se rinde completamente. Ya que ya recaí, ya está todo perdido, mejor me sumerjo completamente. Y eso lleva a sobredosis, a muerte. Entonces, si conoces a alguien que está en recuperación y recae, tu reacción no debería ser ¿cómo pudiste? Te fallaste a ti mismo. Debería ser, ok, estás vivo, eso es lo que importa. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Cómo seguimos adelante? Porque la recuperación no es línea recta hacia arriba, es proceso zigzagueante con altos y bajos. Y mientras sigas intentando, mientras no te rindas,
hay esperanza. Ahora quiero hablar de algo más profundo, algo que Jung entendía mejor que casi nadie, la idea de que el adicto, en cierto sentido, es buscador espiritual que se perdió en el camino. En muchas tradiciones místicas y espirituales hay concepto de muerte del ego, de disolución del self pequeño para conectar con algo más grande. Y eso es exactamente lo que muchas sustancias psicoactivas producen temporalmente. Disolución del ego, sensación de unidad, conexión con lo trascendente. El problema es que cuando lo haces con sustancias sin estructura, sin intención, sin integración, no llegas a transformación real. Tienes vislumbre de algo más grande, pero luego vuelves a tu vida normal y nada ha cambiado fundamentalmente. Entonces buscas ese vislumbre otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero cada vez es menos profundo, cada vez es más perseguir el dragón, perseguir la primera experiencia que nunca puedes recapturar. Lo que Jung estaba diciendo es que necesitas esa experiencia de trascendencia, pero necesitas encontrarla de forma que realmente te transforme. Y eso no viene de sustancias, viene de trabajo interno profundo, de enfrentar tu sombra, de integrar todas las partes de ti mismo. Viene de rendición genuina, no rendición a la sustancia, sino rendición al proceso de transformación. Y cuando eso pasa, cuando realmente te rindes al proceso, algo extraordinario ocurre. La búsqueda desesperada se calma, porque finalmente encontraste lo que estabas buscando, no en sustancia, no en escape, sino en profundidad de tu propia existencia. Y eso no significa que la vida se vuelve fácil, no significa que nunca vas a sufrir otra vez, significa que el sufrimiento tiene sentido ahora, tiene propósito, es parte de algo más grande, y cuando el sufrimiento tiene sentido es soportable, es transformable. Jung tenía esta frase increíble, decía que el significado hace soportable muchas cosas, quizás todo. Y eso es exactamente lo que el adicto necesita, no eliminar el dolor, sino encontrar significado que haga el dolor soportable sin necesidad de medicarlo. Y cuando encuentras eso, cuando realmente lo encuentras, la sustancia deja de tener el mismo pull, porque ya no estás buscando escape, estás participando activamente en tu propia vida. Ahora quiero terminar con algo importante, algo que quiero que cualquiera que esté luchando con adicción entienda. No estás roto, no eres débil, no eres fracaso, estás buscando algo real, algo profundo, algo que todos los humanos necesitamos. Conexión, sentido, trascendencia, escape de dolor que se siente insoportable. El problema no es la búsqueda, el problema es el método. Y cambiar el método es difícil, requiere valentía que quizás no sabías que tenías, requiere enfrentar cosas que has estado evitando toda tu vida, requiere rendirte a un proceso que no puedes controlar, requiere pedir ayuda cuando has pasado la vida intentando no necesitar a nadie. Pero es posible, gente lo hace todos los días, gente más rota que tú, gente que ha caído más bajo, gente que pensaba que no había esperanza y encuentran el camino de vuelta, no a quienes eran antes de la adicción, sino a algo nuevo, algo más profundo, algo más real, porque la adicción, por destructiva que sea, puede ser maestra, puede ser iniciación, te lleva al fondo, te rompe completamente, te obliga a enfrentar todo lo que está mal, y si sobrevives eso, si haces el trabajo de reconstruirte, sales más fuerte, más sabio, más compasivo, no porque la adicción sea buena, sino porque el proceso de sanación de ella te obliga a ir más profundo de lo que la mayoría de personas van en toda su vida. Te obliga a enfrentar tu sombra, a integrar tu dolor, a encontrar sentido genuino. Y eso es trabajo sagrado. Entonces, si estás luchando con esto, o si conoces a alguien que está luchando, quiero que entiendas algo. No hay vergüenza en la adicción. Hay dolor, hay sufrimiento, hay lucha, pero no hay vergüenza. Solo hay ser humano buscando lo que todos buscamos, hacerlo de forma que no está funcionando. Y siempre, siempre hay camino de vuelta. No será fácil, no será rápido, pero existe y vale la pena, absolutamente vale la pena, porque al otro lado de ese proceso hay vida que realmente vale la pena vivir, sin escape, sin medicación, sin evasión, solo presencia real,
conexión real, sentido real, y eso es lo que estabas buscando todo el tiempo, solo que finalmente lo encuentras en el lugar correcto, no en la sustancia, sino en la profundidad de tu propia experiencia humana. Gracias por estar aquí, gracias por tener la valentía de explorar este tema conmigo. Si este vídeo te tocó, déjame saber en los comentarios, y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque estas conversaciones salvan vidas, literalmente. Nos vemos en el próximo vídeo.